Dios los bendiga a todos, hermanos, ahí en sus hogares y hermanas. Qué bueno que nos volvamos a ver nuevamente a través de estos medios para poder hablar respecto a la palabra de Dios, que es muy importante en este tiempo para todas las familias de las iglesias principalmente y del mundo, si en el caso llegue ese mensaje. Recordemos que Dios habla, el Espíritu Santo convence. Realmente es algo que tenemos que considerar. Le doy gracias a Dios por este momento, esta oportunidad, y a mi cobertura por prestarnos su plataforma para poder estar penetrando en sus hogares. Le invito a que oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias. Sabemos que tú estás, como lo has prometido, en medio de tu pueblo. Has prometido estar en estos momentos donde se habla de tu palabra, se traslada. Te agradecemos, Señor, por resguardar nuestra integridad y la integridad de nuestras familias, Señor Todopoderoso. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a entrar casi de lleno en esto que le voy a trasladar, porque es muy importante que adivinamos qué es lo que debemos de hacer en este tiempo que nos ha tocado vivir y de tanta profecía lanzada, escatología escrita, para que nosotros estemos preparados, ya sea por los momentos difíciles en el mundo, la tierra, nuestra nación, en nuestra familia, así como atentos a las bendiciones que Él ha declarado que de alguna u otra manera va a derramar sobre cada familia. Yo quisiera en este momento hablarle de algo, y es de esta actitud de estar atentos. La palabra de alguna u otra manera nos llama la atención a esto. Literalmente, y a veces no tan literal, sino que usándose palabras que nos llevan a comprender este llamado. Es un llamado muy importante para nosotros en esta tierra, en este mundo, este sistema que se ha corrompido tanto a todo nivel, tiempo que nos ha tocado vivir realmente, porque hay situaciones que estamos viviendo y viendo suceder a cada momento, y todo eso fuimos advertidos a través de la palabra profética. Uno de los puntos centrales que he visto ahí es que la palabra nos dice a qué debemos de estar atentos. O sea, la prioridad de esta actitud. Y esa la palabra la encuentro en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, donde dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Uno de los puntos que nos llama, bueno, esta es palabra profética definitivamente, y directamente se está hablando de eso, la palabra profética que es más segura. Pero nos está hablando, hermano y hermana, que es como una luz, como una antorcha que alumbra el lugar seguro, y de eso debe estar conscientes. Entonces, si nosotros estamos atentos a la palabra, por ejemplo, para asegurar nuestra vida y nuestra familia, a Job le dieron luz a través de una palabra. Tal vez más que todo exhortativa de lo que debía estar haciendo para lograr otra vez la restauración de su vida y de su familia. A él le dijeron, si tú buscas la casa de Dios, tu casa va a estar segura. O sea, tu familia. Y por lo mismo, él mismo estaría seguro por estar en un lugar seguro. Lugar que él aseguró atendiendo a la palabra, poniendo atención a lo que la palabra le decía a él. Entonces, si no estamos atentos, vamos a resultar
perdiéndonos en este tiempo, en sus diferentes formas de aplicar. Acuérdense que hay caminos seguros, hermano. Pero cuando la gente no está atenta a la palabra, la misma palabra dice que hay gente que piensa que está caminando en camino seguro, pero al final se da cuenta que es camino de muerte. Porque quizás no estuvo atento al inicio, al empujón que recibió para empezar a caminar el camino de la santidad, de la salvación primero y luego de la santidad. Entonces es un tiempo de tanta confusión, un tiempo de falsedad, de tantas mentiras, hermano. ¿Y sabe por qué razón, hermana y hermano? Y es porque no buscamos la verdad. Y es porque aún buscándolo, no amamos la verdad. Porque la palabra profética dice que Dios va a enviar un espíritu de error y de engaño para arrastrar hacia la mentira a aquellos que no están atentos y amando a esa verdad que está contenida en toda la palabra. Entonces es la luz que usted necesita. Luz que alumbre su camino, luz que alumbre su vida, luz que alumbre su familia. Esa es la luz que necesitamos nosotros, porque de esa manera nuestro hogar va a ser como un huerto. Acuérdese que principalmente el huerto fue hecho para reposar. Acuérdese que el llamado de Dios es que hace a que entremos por la puerta y cuando salgamos encontremos pastos verdes. Los pastos verdes es para reposar y realmente lo consideramos un lugar seguro. Que tu hogar se convierta en un huerto, que nuestra iglesia se convierta en un huerto, un lugar seguro. Por la misma advertencia que le dieron y le declararon a Job, porque usted sabe que la palabra es lumbrera a nuestro camino, es lumbrera la palabra. ¿Qué necesitamos para estar atento a la palabra? Buscar ser fortalecidos en la fe. Porque realmente la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y realmente la fe viene por el oír la palabra de Dios, según lo que hemos leído todos nosotros, hermano. Entonces la palabra misma nos muestra de diferentes formas a qué más debemos de estar atentos. Y una de ellas es lo escrito acá en Proverbios 7:24. Donde dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Por eso es el llamado de Dios que nos hace constantemente. Venid pues y razonemos. Venid pues y razonemos. Entonces nosotros debemos estar conscientes de lo que debemos de adquirir de Él. Recuérdense que Él dice: porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. Y realmente eso es lo que pasa. Por eso debemos de estar atentos a lo que vemos y a lo que oímos. En la versión de las Américas nos dice: ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. Por el oír viene la fe, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra sí nos muestra a qué tenemos que estar atentos. Algunas definiciones, hermano y hermana, que encontramos en la misma palabra, por ejemplo en el hebreo, de donde se traduce ahora, es el término atá. Y ese término, de alguna manera, nos muestra lo que pasó. Nos está mostrando lo que está pasando ya. Y así está literalmente. Atá quiere decir ya. Atá quiere decir en este tiempo. Pero atá también quiere decir de aquí en adelante.
O sea, lo que va a pasar de aquí en adelante. Y para eso Dios ha enviado su palabra profética más segura. Por eso el Señor ha puesto palabra escatológica en boca de siervos, que con ella definen el estado, estudian el estado de la humanidad y todo lo que Dios ha creado. La escatología bíblica es muy amplia y nos lo muestra de diferentes maneras, advirtiéndonos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si en este caso es el término llamado, o sea, oídme, habla que lo escuchemos, pero más que todo que prestemos atención, poner más atención, hermano, a la palabra y a lo que está sucediendo, a la palabra y a lo que sucedió. ¿Por qué lo que sucedió? Pablo dice, todo lo que le pasó a Israel es ejemplo y enseñanza para nosotros que nos ha alcanzado a los finales de los siglos. El término estaba enfocado hacia eso del pasado, para considerar qué errores cometió el pueblo de Dios y por qué de los diferentes señalamientos de Dios hacia ellos, pero por supuesto que señalamientos, pero con palabras que daban salida a los errores señalados hacia ellos. Entonces, la palabra sí nos habla de lo que va a estar pasando. Y si nosotros estamos atentos, nos vamos a preparar para que venga más adelante, lo que venga más adelante. El tiempo de hoy y del mañana. Porque Dios es el mismo de ayer. Es el mismo Dios de hoy y de mañana. Y sigue siendo Dios. Para siempre sigue siendo Dios. Entonces esa actitud de estar atento, hermano, se puede definir por el oír y por el ver. Entonces, atentos a lo que estamos oyendo. Oiga bien. Y atentos a lo que estamos viendo. Dos puntos muy importantes. Es necesario que revisemos esto, porque de esa manera vamos a poder prepararnos, si no, no. Acuérdense las cosas que hemos recibido apostólicamente. Una de las cosas que nuestra cobertura ha hablado es respecto a enfermedades. No solo físicas, sino morales y espirituales. Y una forma de definirla es con las palabras cardiopatías espirituales. Y de entre todas ellas vemos lo que es un corazón duro, un corazón endurecido, que habla definitivamente, cuando hablamos en cuanto al cuerpo físico, del endurecimiento de las venas que pueden provocar colapsos tremendos en el corazón primero, luego en todo nuestro cuerpo, hermano. Entonces, por tener un corazón engrosado o duro, no ayuda a estar atento en este tiempo. La palabra dice en Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Y yo los sane, dice el Señor. Ahí. Puede decir uno por qué, para que no vean con los ojos. Porque si cierran los ojos, definitivamente no se ve, literalmente. Es como no vamos a ver realmente cuando el cero vega, sino que dice en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre.
Entonces la segunda parte de esto, para que no vean con los ojos, se trate de ojos espirituales. Mencionamos siempre a Lot, que no supo ver con los ojos espirituales la bendición. Y vio, según la Biblia, a su parecer, lo que vio era como el huerto del Edén, pero no terminó así. Al final terminó una confusión tremenda. En un lugar de pecado, de contaminación y de influencias muy fuertes. Un corazón endurecido es igual a un corazón engrosado, según el término cardia o cardía. Pero no solo habla de eso, porque al ver este término cardia, también habla de corazón y de mente. Porque puede ser que tengamos una mente dura, hermano, donde no penetra la palabra de Dios, las advertencias, las exhortaciones, las profecías que Dios nos llama, nos manda, porque está engrosado en la mente y no permite la entrada de ninguna palabra de bendición, y más que todo, permite la entrada de palabras que no son de beneficio. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que penetra el corazón, sea el medio que sea, si se tiene endurecido la mente y el corazón, va a entrar cosas malas. Y de eso va a hablar la gente, más que todo. Entonces, no va a dar la salida. En los varios sentidos de que se utiliza tanto término hebreo como griego para hablar de salida, no va a haber liberación, seguridad, ni prosperidad, ni salud espiritual ni moral. Como consecuencia de tener un corazón endurecido, no se va a poder estar atento a lo que la palabra dice. Hay otro versículo muy importante. La palabra dice que el Señor va a estar atento a la oración de los suyos. Atentos a los suyos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el estado de tener un corazón duro, engrosado, es que nos va a llevar a un estado de necedad. Y vas a terminar declarando todo lo contrario, renegando la fe de la misma palabra. Eso es lo que podemos leer nosotros, hermano y hermana, que está escrito en el Salmo 14:1, donde dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hacer el bien trae muchos beneficios. Con el bien se vencen muchas cosas según la palabra, incluso el mal. No podemos caer en ese estado de cardiopatía, de la necedad. Y es tremendo porque no necesariamente tenemos que mencionar con el corazón de que no hay Dios, con la boca, sino que el corazón nos lleva a tener actitudes que desvirtúan lo que hemos declarado y creído. Hacen menos eso, lo minimizan, porque con un corazón necio, ¿qué vamos a estar declarando en este tiempo? Cosas que pueden atentar en contra de nuestra propia vida. Al decir vida, estamos hablando de vida espiritual y moral, pero también hasta la física. Entonces no se puede ver ni oír lo que es evidente ya, y ese es el problema muy fuerte dentro del cristianismo en este tiempo, hermano. Porque participa de cosas que no debería participar, de las que están advertidas en la palabra. Entonces la necedad pudo haber provocado dureza, o la dureza ha provocado, hermano, la necedad en el corazón, provocando que se diera, se manifestara en uno. Entonces, en esos dos estados o actitudes, se cae en rebeldía. Eso es lo más tremendo.
Entonces nos damos cuenta, hermano, que no ver y oír lo que era evidente y lo que es evidente ya causa muchos problemas en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en la iglesia misma. Entonces la palabra misma leemos cómo el Señor exhorta a su pueblo diciéndole de esta manera: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Son ojos y oídos que no han sido circuncidados para que se tenga más claridad, no cause enfermedades espirituales y morales. Recuérdese que la circuncisión literal es para no causar enfermedades. Si podría decirse así, venéreas, porque no existía el tipo de protección que debía haber. Tenía que cortarse todo lo que sobra de carne, o sea, cortar la carnalidad para que estuviera sana una relación. Entonces, ¿qué es lo que no se está viendo hoy? Aún teniendo ojos, ¿qué es lo que no estamos oyendo? Aún tenemos oído, teniendo oído. Entonces, decía que no necesariamente vamos a encontrar literalmente esa frase, está atento, pero sí a través de otras formas de ver las cosas. Por ejemplo, cuando leemos Jeremías 6:16, dice: paraos en los caminos y ved, y preguntad por las sendas antiguas. Hay que ver por qué camino vamos, qué camino hemos tomado. Puede ser que los consideremos rectos si no lo son, sino que al final son caminos de muerte, según lo escrito en la palabra. En este caso Dios le estaba hablando a su pueblo, que tenía que ver por qué camino iba y preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas se pueden conocer a través de lo escrito antiguamente y lo revelado en la actualidad también. Entonces el tipo de respuesta va a depender del tipo de corazón que tenemos. ¿Obedecemos o desobedecemos? Cualquiera de las dos cosas. Ahora la siguiente parte nos exhorta de la siguiente manera. O sea, el versículo 17. No lo tengo ahí como diapositiva. Donde nos dice que Dios pone centinelas sobre nosotros para que nos digan: escuchad el sonido del shofar. Si bien es cierto, el shofar emite sonido, pero unas versiones dice escuchar la voz del shofar. La voz. ¿La voz de quiénes? La voz de los siervos que se usa como shofares para ese tipo. Para advertir y llamar a la preparación al pueblo de Dios. Para advertir y llamar a la preparación a las familias cristianas más que todo. Y de nuevo, como la anterior, como nosotros los cristianos tenemos libre albedrío, nosotros no decidimos qué escoger. Si lo bueno o lo malo. Si el buen camino o el mal camino. O obedecer o desobedecer, hermano. O escuchar o no escuchar. O prestar atención o no. Entonces las promesas de Dios y a lo que Dios señala tenemos que estar atentos. Dios puso centinelas sobre tu casa. Dios puso centinela en la iglesia donde tú te congregas. Y ellos te van a advertir. Y te van a dar la salida, te van a decir: esto es lo correcto. Este es el camino correcto. Entonces, si es camino que estamos viendo que no está seguro, tenemos que atender cuando nos sugieran cuál es el camino correcto. Tenemos que atender cuando la voz del shofar nos diga las cosas para nuestro beneficio.
Entonces, de esa manera vamos a estar atentos a las Escrituras y a los tiempos. Sí vamos a poder comprenderlos, tanto la palabra como los tiempos. Entonces, un corazón engrosado, duro, no puede aceptar lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ha hablado, porque no lo ha entendido. Un entendido comprende. Por eso debemos de buscar llegar a nivel de ser entendidos. ¿Por qué razón? Porque cuando la boca del Señor lo habla, se cumplen las cosas. Sean promesas, advertencias, profecías y todo lo demás que podamos considerar de acuerdo a la palabra. Entonces va yendo un poco más allá para llegar a un punto que necesitamos que veamos. Apostólicamente se nos enseñó que hay 7 escenarios, hermanos y hermanas, a los cuales debemos estar atentos. Ya sea mundo como sistema, tierra como tal, universo, Babilonia, Israel, iglesia y familia. 7. Sistemas mundanos no han funcionado. Lo único que funciona es el sistema de Dios. Cuando Israel se movía con la teocracia, todo funcionaba bien. Pero la Biblia dice que cuando no tenían rey, el pueblo hacía lo que quería. ¿Pero qué hacía el rey para decidir una cosa? Consultaba a los sacerdotes. Y lo que los sacerdotes le dijeran, eso hacían. Entonces caminaba bien. Necesitamos una cobertura siempre. Necesitamos que alguien esté sobre nosotros para sacarnos de la confusión, para liberarnos de la cautividad de Babilonia de este tiempo y de otras entidades que han cobrado fuerza en este tiempo. Entonces, la confusión ha llegado a nivel mundo, nivel tierra, nivel universo llegó. Nivel Israel, sí. Nivel iglesia, sí. Principalmente nivel familia. Porque las familias fuertes en la palabra van a conformar una iglesia fuerte en la palabra. Entonces, solo recordemos que Dios prometió a través de Abraham bendecir a todas las familias de la tierra. Y para eso era exhorta a hacer las obras de Abraham y conocerlas definitivamente. Entonces, la palabra nos relata, por lo que definimos que no directamente se puede venir de estar atentos como un llamado, sino a través de otras palabras o frases. La palabra nos relata de un personaje que había descuidado a su familia. Y eso porque había descuidado su posición y no pudo estar atento. Su posición de atalaya y vigilante. Y la familia estaba sufriendo. Qué tremendo es, si es que lo hace realmente la avestruz, esconder nuestra cabeza en un hoyo cuando sufre la familia. En lugar de accionar como vigilante, que es, esta familia estaba sufriendo. En el versículo que vamos a leer, vemos el ataque del opresor. Aunque en esta versión que le voy a poner, habla de enemigos. Entonces se puede aplicar al angustiador, al opresor. ¿A quién más?
al acreedor, al destructor. 13 potestades hay que son enemigos del pueblo y por lo consiguiente enemigos de la familia. Esta decisión la tomó y dijo: protegeré mi casa y no permitiré que nadie entre a atacarla. Nunca más permitiré que los enemigos se aprovechen de mi pueblo. Casa y pueblo. O sea, si vos casa, término bayit, y habla iglesia, familia, y pueblo en hebreo, podría decir: nunca más permitiré que los enemigos se aprovechen de mi gente. De mi gente, porque he visto con mis propios ojos su sufrimiento. Cuando se tiene ojos y no se ve, se da el sufrimiento. Ahora el asunto es que hay victoria, es cierto, podemos lograr la victoria siempre y cuando tomamos nuestra posición de atalaya y ver atentamente. Hay victoria. Pero yo estaba viendo, hay un término hebreo que define esta palabra: cuando vengan. Cuando vengan. Cuando vengan. Nos define a cuando vengan otra vez. Recuérdense que hemos sido enseñados que hay espíritus cíclicos que visitan cada cierto tiempo, ya sea para continuar la obra de destrucción o reiniciarla. Sí, reiniciarla o empezarla con otras estrategias. Por eso la Biblia nos llama la atención que debemos estar nosotros atentos a las estrategias del enemigo para que no tome ventaja sobre nosotros. La mayoría de cosas pueden retornar. Si no estamos preparados, va a afectar más. ¿Verdad? Va a afectar más. Por esas visitaciones cíclicas de enemigos, ya sea opresores, angustiadores, que afligen, que traen herramienta y arma para destruir, ¿verdad? Por eso, ¿qué debemos hacer cuando el destructor baje contra nosotros? Reforzar, ampliar nuestra visión y otras cosas más que debemos de reforzar. ¿Qué orden le dio Dios al pueblo para que reforzara y no perder al enemigo? Derramar sangre sobre el dintel y los postes de la tierra. Eso es lo que está escrito. Entonces, veamos varias cosas más. Vuelven otra vez, ¿verdad? Bueno, si no volvemos nosotros como al principio, los enemigos van a volver. Van a retornar. Entonces, el punto central de este pasaje es que cuando se levantó, cuando recuperó su posición, pudo ver lo que estaba sucediendo dentro de su familia. Mientras no lo estaba viendo. Es por eso que nosotros debemos estar atentos al momento que los enemigos vengan a atentar contra los nuestros. Si no está el espíritu avivado dentro de nosotros, no vamos a ver cómo es. Tenemos que tener bien abiertos los ojos espirituales y los oídos espirituales para ver y oír. Porque lo que están causando más problemas dentro de la familia son los asuntos morales y espirituales que pueden desarrollarse ahí. Porque no se trata de enemigos físicos. No se trata, sino de morales y espirituales, hermano. Entonces, no vio más atentamente, sucedió lo que tenía que suceder de plano. Por eso Job pudo decir, ¿verdad? Con ese estado, lo que más temía sucedió. Y al fin le sucedió. Porque quizá no estaba atento a lo que debería hacer, que decía la palabra, para que sus hijos no hicieran lo que querían.
Más bien lo avaló. Y los enemigos atacaron. Ahora el asunto es que esto va más allá, porque nada más nos damos cuenta de esto. Pero al considerar lo que está en Isaías 21:6 al 9, dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Esa es la primera vez. Cuando retomó su posesión vio, pero no con ojos pesados, sí con ojos pesados porque no vio con claridad. Pero cuando miró más atentamente, ahí sí gritó, como león. El término hebreo que la mayoría de versiones que dice rugir como león, habla clamar como león. Y Dios nos llama a clamar por las abominaciones que suceden en toda la tierra. Le clamó, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente, de día y las noches enteras, sobre mi guarda. Tomó su posesión verdaderamente. Entonces vio, porque empezó a estar atento. Al tomar su posesión estuvo atento. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¿Qué cayó? La confusión. ¿Qué cayó? Ya se deshizo todo tipo de mezcla. Alianza negativa que llevaban a esa familia a destrucción. Entonces, si alguno de los nuestros, de los tuyos, ha caído en confusión por los movimientos ideológicos de este tiempo, por estar poniendo atención a doctrinas falsas, a noticias que no es bueno ponerles atención, tú no abandones tu puesto. Porque era el momento que caiga la confusión y ellos sean libres. Y uno también. Sea liberado de la opresión, de la angustia de todo lo que puede estar pasando. Liberado del destructor que había empezado a destruir su vida en las familias. Y por lo consiguiente terminar con destrucción total de la familia. Esto es muy importante que lo entendamos los que estamos casados, hombres y mujeres. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Hay muchos versículos enfocados a lo que debemos de ser y hacer. Con el fin de proteger nuestra familia y no resultar ser nosotros que oprimamos y angustiemos y destruyimos nuestra familia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. La necia es que nunca estuvo atenta. La necia es que tiene su corazón duro, endurecido, que está viendo el sufrimiento y no toma su lugar de buena edificadora. Entonces, ¿cómo empiezan las cosas? Hasta que tomes tu posición nuevamente en tu casa. El padre tiene órdenes específicas de qué hacer. La madre también. Se incluyen los hijos también. Bíblicamente hablando. Algunos de ellos que podríamos mencionar no está literalmente, pero sí se nos muestra a través de los términos que señalan tanto a padre como madre como hijos también. Oficios directos. El padre provee de su patrimonio. Pero no estamos hablando de un patrimonio material, un patrimonio moral y espiritual. La madre es como la unificadora que propicia la unidad en la casa. Y el hijo es como aquel que cuida ese nombre para que nadie le postee. O sea,
El nombre familiar, dice la Biblia. Nos muestra el término hebreo, nombre familiar. Cuida. Cada quien de acuerdo a su llamado. Entonces, no se está atento porque hay un corazón duro, un corazón engrosado. Y por eso mismo se tiene ojos y no se ve, oídos y no se oye. Entonces, si continuamos leyendo otros versículos que nos hablan de un corazón engrosado, encontramos en Hechos 28-27 el tipo de enfoque y los daños que se pueden sufrir. Leamos lo que está escrito ahí, el 28-27 de Hechos. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Entonces, está ligada la mente y el corazón. Está ligado. Está ligado al ver y oír. Porque si aquí se habla de que oyen pesadamente, también se está viendo pesadamente. No con claridad. Esta experiencia, este varón, que leímos el versículo 7, que vio ese centinela cuando tomó su posición. Vio, lógico, vio. Pero hasta que vio atentamente, clamó, porque vio el sufrimiento de su casa. Vio cuántas abominaciones estaban tomando partido en los suyos. Vio los enemigos. Y Dios le permitió ver más adelante la caída. Y con eso la victoria dentro de su familia. Pero siempre estar atento para que no es ser encontrado, descuidado por los enemigos. Porque la Biblia habla que cuando el pueblo estaba tranquilo, los enemigos decidieron atacar, hermano. Circuncidemos nuestros oídos, nuestros ojos. Que se nos abra los ojos del entendimiento y los oídos también. Para entender y así comprender lo que la palabra dice y los tiempos que nos ha tocado vivir. Echamos fuera toda pesadez que pueda haber en nuestra vida. Y que nos lleva a estos y otros estados tremendos. Tenemos que recordar que tener un corazón engrosado es tener un corazón endurecido, según Ezequiel 3:7. Dice, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Casa, familia, casa, iglesia. Y eso está pasando a nivel de iglesia y de casa. No se quiere escuchar. No se quiere poner atención a la palabra ni a lo que el Señor está revelado a través de visiones, sueños, profecías y todo lo que el Señor usa para hablar a su pueblo. Y por eso vive, por tener un corazón endurecido, ojos pesados y oídos pesados. En ese estado no se puede ver lo que está pasando en la familia y no se puede tomar las fuerzas y el valor para emprender la tarea que le corresponde como tal. No puede estar pesado el ojo y el oído de los que son cabeza de casa y de los líderes de una iglesia. Dios refuerza esto en cada quien. Cuando leemos el versículo 8, dice, he aquí te he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes. En otras versiones dice, de hecho, tan terco como ellos. O sea, la terquedad de este tipo es seguir enfatizando en lo que Dios está advirtiendo, exhortando al pueblo, enfatizando las bendiciones que se pierden y las que se pueden tener si estamos atentos.
La mayoría puede ser que nos guste solo estar atentos a las palabras de bendición, pero no las de exhortación. Entonces entendemos que si la boca del Señor habla, estemos seguros que se va a cumplir tarde o temprano. Lo que Él ha hablado, lo que ha prometido, de lo que ha advertido. Entonces, hay cosas que recordar muy importantes. Entonces, al Señor, ¿qué le dieron? Dice la palabra, ¿qué le dieron? Espíritu de Jehová, y eso es para nosotros también. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son puntos muy importantes, 7 de ellos, que si se los dieron al Señor, es para nosotros. Es igual como Isaías 61, donde Dios prometió liberar y sanar, porque viene una unción especial para el Señor y para nosotros, hermano, para hacer tal tarea. David vivió un tiempo de aflicción tremenda. ¿Y usted sabe consecuencia de qué? Estaba pesadamente viviendo y no escuchaba ni oía ya. No tuvo aliento de pelear las batallas del Señor. Y vino la tentación y cayó. El asunto es que esto repercutió en su familia, pero fue llamada la atención por un profeta que Dios envió. Por eso vemos en Salmo 51, 10 y 12, donde él clama, le pide con llanto a Dios qué hacer, qué necesitaba. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y nuevo, un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sanó su corazón de esa cardiopatía, sí. Ya no tuvo un corazón duro, un corazón de carne, por eso fue pedido. Dame, oh Dios, un corazón de carne para poder sentir. Y eso es lo que necesitamos hoy, para poder sentir, porque un corazón de piedra es un corazón duro que no siente nada, ¿verdad? Yo voy a ir terminando con esto para entrar en oración. Se recuerda que leímos que él iba a mover como consecuencia salud, sanidad. Como consecuencia estar atentos. Entonces él ha prometido hacerlo. Por eso que nosotros debemos de ver y atender a lo que Dios dijo, voy a enviar un espíritu para hacer volver. Quedémonos ahí, volver. Pero los puntos es, corazón de padre a los hijos y los hijos a los padres. Corazones duros que se alejaron. Pero corazones de justos que se endurecieron y se volvieron rebeldes. Ahí está la promesa. Que en tu casa los corazones se vuelvan hacia aquellos o aquellas de cuales se alejaron. Y el Señor lo dice con respecto a esto, de un corazón lejano. Por eso el Señor dice, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Hagamos eso, que sea ablandado nuestro corazón para poder ver y oír atentamente. En este caso, lo que está pasando a nivel de familia, principalmente, a nivel de iglesia y luego el mundo, tierra y todo lo demás. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos nuevamente delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú envías tu palabra a tiempo, pero también has dicho que fuera de tiempo puede darse. Pero, ¿qué va a pasar fuera de tiempo? Yo quiero escuchar a tiempo
las advertencias, las exhortaciones, tu palabra, la palabra profética, las profecías, las visiones y los sueños en los cuales tú me exhortas, me adviertes a retomar lo que he dejado y abandonado. Que así sea para aquellos que están conectados en este momento, sus familias, si están sufriendo, que los cabezas de esas casas se levanten y aprendan a ver y oír más atentamente para no seguir provocando sufrimiento tras sufrimiento. Bendícelos con esa revelación, por favor. Bendícelos. Porque estas son más grandes bendiciones y riquezas. Materiales tú las das, sí es cierto, pero nos llamas a poner atención más a estas. Por favor, bendice cada hogar representado en este momento. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos quizás en la próxima, cuando tenga oportunidad. Amén.